El vídeo de hoy va a tratar de los principales temas de la mecánica de suelos que se deben dominar, pero con esto no quiero decirles que se limiten a ellos, sino que mediante el conocimiento de estos temas, ustedes van a adquirir una base sólida en la mecánica de suelos que les va a facilitar la comprensión de temas más avanzados y de aplicaciones de la ingeniería geotécnica. Considero que son 12 los temas que se deben dominar y les voy a explicar cada uno de ellos a continuación. Pero si crees que hay un tema que es importante y que no ha sido incluido entre estos 12, siéntete libre de escribir en los comentarios explicando cuál es el tema y por qué deberíamos considerarlo. De esa manera todos aprenderemos un poco más. Hola mis amigos, mi nombre es Ronnie Ramírez, soy asesor académico en RGEO Asesorías, que por cierto es la empresa que he fundado hace 2 años cuando aún era estudiante universitario. Y me llena de mucho orgullo comentarles esto, ya que gracias a RGEO tengo la oportunidad de estar aquí frente a ustedes compartiéndoles lo poco que he podido aprender hasta ahora. Están cordialmente invitados a visitar la página RGEO Oficial en Facebook, donde se comparten conocimientos de una forma resumida, gráfica y sobre todo mucho más amigable. 1. Relaciones peso-volumen. Aquí se aprende que los suelos están conformados por sólidos, agua y aire. Existen varias propiedades de los suelos que se definen en función de los pesos y volúmenes de sus componentes. Entre estas propiedades se tienen el contenido de humedad, peso específico seco, gravedad específica, relación de vacíos, entre otras. En el canal he subido vídeos donde enseño a demostrar las fórmulas de algunas propiedades que considero importantes. Es fundamental conocerlas porque van a estar presentes en todos los temas de la mecánica de suelos. Les recomiendo que siempre traten de demostrar las fórmulas que van aprendiendo. Esto les va a ayudar a recordar mejor las fórmulas y a largo plazo les va a permitir construir un conocimiento bastante sólido. El tema de relaciones peso-volumen es sencillo. Les recomiendo que aprendan las fórmulas y sus demostraciones. No se olviden que las relaciones peso-volumen son clave en laboratorio. Revisen la descripción que les estoy obsequiando un lindo formulario que les va a ayudar en su aprendizaje. 2. Granulometría. Aquí se aprende que la parte sólida de los suelos está conformada por granos de distinto tamaño. Existen 4 tipos de granos que son grava, arena, limo y arcilla. Las gravas y arenas se conocen como partículas gruesas y los limos y arcillas se conocen como partículas finas. Hay una curva llamada la curva granulométrica que describe los porcentajes de granos con sus diámetros. Esta curva, junto con las propiedades plásticas del suelo, permiten clasificarlo como material ingenieril, ya sea para edificación o carretera. En este tema tienen que conocer los tamaños de granos y también entender la curva granulométrica. 3. Plasticidad. Aquí se aprende que los suelos arcillosos tienen propiedades plásticas. A medida que el contenido de humedad aumenta, los suelos arcillosos comienzan a deformarse. Las propiedades plásticas son el límite líquido, límite plástico y límite de contracción. Estos límites también son conocidos como límites de Atterberg. De los 3 límites, los más usados son el límite líquido y el límite plástico, ya que se emplean en la clasificación de suelos. Este tema es súper sencillo, les recomiendo que aprendan cómo obtener cada uno de los límites en laboratorio y también cómo procesar los datos del laboratorio para obtener los valores respectivos de los límites. 4. Clasificación de suelos. Aquí se aprende que existen 2 sistemas de clasificación de suelos bastante usados. Estos son el sistema SUCS, Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, y el sistema AASHTO. Para clasificar un suelo es necesario disponer de su granulometría y sus propiedades plásticas. Teniendo esta información, la clasificación es súper sencilla, simplemente basta usar las tablas que provee cada sistema. Cuando se quiere clasificar un suelo fino por el sistema SUCS, también es necesario conocer la carta de plasticidad.
Conociendo todos los temas explicados hasta ahora, ustedes ya estarían en la capacidad de describir y caracterizar físicamente a un suelo y también clasificarlo como material ingenieril. 5. Compactación. Este tema es fundamental para los ingenieros de carreteras y en general para todo aquel que realiza trabajos de compactación. Aquí se tiene que conocer la curva de compactación que se grafica en base a los datos del ensayo Proctor modificado o estándar. De esta curva se obtienen dos propiedades importantes que son la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptima. Estas dos propiedades obtenidas en laboratorio tienen que ser alcanzadas en campo. El ensayo de campo que sirve para verificar si se está alcanzando el peso unitario seco máximo es el método del cono de arena. En este tema tienen que conocer cómo se realizan los ensayos Proctor, cómo construir la curva de compactación y obtener a partir de ella el peso unitario seco máximo y el contenido de humedad óptima. Y finalmente tienen que saber cómo se ejecuta el método del cono de arena en campo. 6. Capacidad portante. Aquí se aprende que los suelos fallan por corte. La capacidad portante es la resistencia de un suelo ante una falla por corte. En general, esta resistencia depende de la cohesión, ángulo de fricción, peso unitario y de la geometría y profundidad de la cimentación. Existen dos ecuaciones para calcular la capacidad portante, la ecuación de Terzaghi y la ecuación de Meyerhof. Teniendo en cuenta la carga actuante sobre una zapata, es posible diseñar su geometría mediante cualquiera de las dos ecuaciones. La ecuación de Meyerhof es recomendable, pero algunos ingenieros todavía usan la ecuación de Terzaghi. En este tema tienen que conocer la ecuación de Terzaghi, la ecuación de Meyerhof y las influencias del nivel freático y los momentos. 7. Asentamientos. Aquí se aprende que el suelo puede experimentar un asentamiento inmediato luego de la aplicación de una carga. Es posible obtener este asentamiento usando la teoría de la elasticidad. 8. Permeabilidad. Aquí se aprende cómo el agua fluye a través de los espacios vacíos de un suelo. La capacidad de un suelo para dejar pasar el agua se define mediante su coeficiente de permeabilidad, que se puede obtener en laboratorio por dos métodos: el ensayo de permeabilidad con permeámetro de carga constante y el ensayo de permeabilidad con permeámetro de carga variable. 9. Esfuerzos en una masa de suelo. Aquí se aprende que los esfuerzos totales que se presentan en los suelos están conformados por esfuerzos efectivos y esfuerzos neutros. Los esfuerzos neutros se generan debido al agua en suelos saturados. Por otro lado, los esfuerzos efectivos son generados por el esqueleto sólido y son responsables de las deformaciones del suelo. Asimismo, los esfuerzos efectivos son importantes para el cálculo de asentamientos y resistencia al corte. Por ello es importante que tengan claro que son esfuerzo total, esfuerzo efectivo y esfuerzo neutro. 10. Incremento de esfuerzo vertical. Aquí se aprende a calcular los esfuerzos debidos a sobrecargas. Estas sobrecargas pueden generarse por la construcción de terraplenes también. Esto es muy importante para el cálculo de la consolidación de suelos. Les recomiendo que aprendan las fórmulas de incremento de esfuerzo vertical debido a una carga puntual y debido a una carga rectangular. 11. Consolidación. La consolidación se presenta en estratos de suelos arcillosos. Producto de este fenómeno se presentan asentamientos a largo plazo, conocidos como asentamientos por consolidación. La consolidación engloba el conocimiento de esfuerzos en una masa de suelo, incremento de esfuerzo vertical y la teoría de consolidación de Terzaghi. Se podría decir que es un tema integrador porque integra casi todos los temas de la mecánica de suelos mencionados anteriormente. Entonces, en este tema tengan en cuenta la teoría de consolidación de Terzaghi, la consolidación primaria, es decir, el cálculo de asentamientos en arcillas normalmente consolidadas y sobreconsolidadas, y también la consolidación secundaria. La consolidación secundaria es un tema que no he profundizado mucho personalmente, pero les recomiendo que lo aprendan. 12. Ensayos de laboratorio.
Todos sabemos que la mecánica de suelos es una disciplina experimental. Por ello es importante conocer cómo obtener las propiedades de los suelos en laboratorio. Los ensayos son simplemente pruebas o experimentos. En la mecánica de suelos, casi todos los ensayos de laboratorio son experimentos físicos. Los ensayos que les recomiendo aprender son aquellos que involucran relaciones peso-volumen, como el peso específico, gravedad específica y contenido de humedad. También es importante conocer los ensayos de granulometría, límite líquido y límite plástico, ensayos de compactación, tanto en laboratorio como en campo, CBR, corte directo, ensayo triaxial, CPT, SPT, entre otros. Bien, mis amigos, espero que hayan gustado de este resumen de temas importantes de la mecánica de suelos que se deben dominar. Este vídeo lo he creado con dos propósitos. El primero fue el de resumir mi aprendizaje y el segundo fue el de motivar a estudiantes que están comenzando sus estudios para que vean que la mecánica de suelos no es muy complicada como parece o como nos enseñan. Sinceramente, yo no tuve maestros que me enseñaran de esta forma. ¿Qué debemos aprender de esto? Que siempre que tengamos la oportunidad de enseñar o transmitir algún conocimiento, lo hagamos de la mejor manera y si es posible, debemos tratar de generar motivación en la persona que nos está viendo o escuchando. Finalmente, suscríbanse al canal para más contenido como este. Un grande abrazo para todos ustedes. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.